Bien, entonces les decía que vamos a suspender ahí el avance y más bien aprovechemos el tiempo para ver dudas. ¿Qué dudas tienen con temas del examen o del práctico? Yo, ingeniero, ¿cuántas preguntas van a entrar, disculpen, en el examen? Más o menos serán unas 2 de problemas así de resolver, otras de solución cortita, que pueden ser unas 5 o 6, y algunas preguntas más de tipo teórico, ¿no? ¿Qué es corriente? ¿Qué es voltaje? ¿En qué unidad se mide esto o aquello? Y mi segunda pregunta es, ingeniero, el práctico, ¿dónde hay que enviárselo, subirlo a la Sí, sí, plataforma? sí, hay que subirlo a la plataforma. En la plataforma hay un espacio que dice práctico 1. Ahí lo suben en formato PDF, ¿no? Que pueden obtenerlo ya sea, si han resuelto en papel, le sacarán una foto, la vuelven PDF y lo mandan. Como un solo archivo, ¿no? Porque va a recibir un solo archivo por cada uno. Una pregunta más, ingeniero, ¿el examen a qué hora será? ¿El El jueves examen el jueves a las 7 de la mañana. a las 7? Ok. Empezaría a las 7 hasta las 8, 8:30. No es largo el examen, así que se termina temprano. ¿El práctico hasta qué fecha hay que subirlo, ingeniero? El práctico sería hasta justo el día del examen. Hasta el jueves, entonces. Hasta el jueves, sí. ¿Qué más? ¿Dudas? Claro, va a entrar, por ejemplo, resistencia, serie, paralelo. Ya, o sea, ¿qué es lo que entra al examen? Conceptos, ¿sí? ¿Qué es corriente? ¿Qué es voltaje? Todo eso. Entra la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Qué es resistencia? ¿En qué se mide? ¿Cómo se asocian las resistencias? ¿Cierto? Entra las leyes de Kirchhoff. Eso significa que también entran divisor de voltaje y de corriente. Sí. Y entran los métodos
que hemos visto de solución. Solamente para fuentes independientes con resistencia, ¿no? Método de mallas, método de nodos. Pueden aparecer supermallas y supernodos. Ingeniero, cuando estamos haciendo el análisis en algún nodo donde todo lo que entra tiene que salir, hay casos en los que he notado donde a veces o todos salen o todos entran. ¿Eso está bien? Digamos que el efecto real tiene que ser que la suma de lo que entra es igual a la suma de lo que sale. No puede haber en ningún caso que todas las corrientes entren o que todas salgan. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aparece a veces todos los términos positivos? Porque todavía no conocemos los voltajes, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo tengo este nodo al que he llamado B1, aquí tengo otro que he llamado B2, y aquí en medio de los dos hay una resistencia. Pensaremos que hay una fuente de corriente aquí, ¿cierto? Y otra resistencia ahí a tierra. ¿Sí? Entonces yo podría decir, bueno, le voy a cambiar el sentido a la corriente. ¿Sí? Entonces lo que hemos adoptado es decir que todas las corrientes por ramas donde hay resistencias salen del nodo. Entonces tengo corriente aquí saliendo, aquí también, y como esta fuente está en ese sentido, también sale del nodo. Eso no quiere decir que este es un nodo mágico que va a generar carga para que todas las corrientes salgan. Seguramente lo que va a ocurrir es que cuando escriba la ecuación de suma de corrientes, ¿no? Que la voy a escribir aquí, V1, a esta la voy a llamar R1 y a esta R2, ¿sí? V1 menos 0 sobre R1, más V1 menos V2, ¿cierto? Sobre R2, más la corriente IS, ¿cierto? Eso debería ser 0. Para que esto sea 0, alguno de los términos tiene que ser negativo, ¿cierto? ¿Cómo puede ocurrir eso? Simplemente que B2 sea mayor que B1. O que B1 sea negativo. ¿Sí? Entonces, si al resolver encuentro que B1 es mayor que B2, positivo, algo está mal. Porque todas las corrientes estarían saliendo del nodo, lo cual es imposible. Entonces, necesariamente en la solución tendría que salir que B2 y B1, si son ambos positivos, B2 sea mayor, de manera que por lo menos un término debe ser negativo, ¿no? Yo estoy aquí simplemente asumiendo que las corrientes por las resistencias salen del nodo. ¿Okay? Nada más coincidencia que el sentido de la corriente de la fuente también sale.
Pero eso en la realidad se va a traducir, como le digo, en que alguna o dos de las corrientes van a entrar al nodo para que la suma sea cero. O sea, no hay ninguna posibilidad de que todas salgan. ¿Sí? Aquí, en el momento en que yo digo la corriente por la resistencia de 2 sale del nodo, es nada más porque quiero darle a esta diferencia ese sentido. B1 menos B2. ¿Sí? Pero como le digo, si B2 es mayor que B1, entonces esta diferencia va a ser negativa. ¿No? Ingeniero, una consultita. En el nodo B2 sería B1 menos B2 sobre 2 igual. Cuando voy a escribir la ecuación del nodo 2, esa misma corriente, como yo quiero decir que sale del nodo, la tengo que escribir en el sentido que le estoy dando, ¿no? Cuando voy a escribir la ecuación del nodo 2, voy a decir B2 menos B1 sobre E de 2. ¿No? ¿Sí? Vean la diferencia que hay entre el uno y el otro. Es nada más el sentido que le estoy poniendo a la corriente. En el caso del nodo 1, digo la corriente va de izquierda a derecha, está saliendo del nodo 1. Cuando escribo la ecuación del nodo 2, como quiero que la corriente salga, ahora va en sentido contrario, va de derecha a izquierda. Por eso escribo B2 menos B1. La verdad del sentido de esa corriente lo voy a conocer cuando resuelva el sistema de ecuaciones, cuando sepa exactamente cuánto es B1 y cuánto es B2. ¿No? Ahí se va a saber cuál es el sentido que tiene esa corriente. Pero que en la solución ya completa se debe cumplir necesariamente la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿No? No hay forma de que no se cumpla la ley de Kirchhoff. ¿Cierto? La ley de Kirchhoff de corrientes está basada en el principio de conservación de la carga. Ese principio dice que la carga no se pierde, no se destruye, pero tampoco se genera carga. O sea que un nodo no puede ser ni un sumidero de carga donde se pierda la carga, pero tampoco puede ser una fuente de la cual surge carga, ¿no? Entonces, un nodo es simplemente un paso a través del cual entra carga y sale carga. Todo lo que entra tiene que salir. Por eso la expresión de la ley de Kirchhoff es que la suma de corrientes es cero. Bien. ¿Qué otra duda más hay? Ingeniero, una consulta. ¿El examen usted lo va a mandar por la plataforma o va a ser por el Zoom? No, por la plataforma. ¿Vale? Ustedes se conectan a la plataforma Moodle y van a encontrar el examen. Ya, listo, Desde ingeniero. las 7 estará disponible el examen. Responden directamente ahí.
que si hay algún problema, como les digo, de desarrollo, resolver un circuito, entonces eso lo van a ir haciendo en papel, ¿verdad? Hacen en papel, marcan el resultado en la plataforma y como respaldo convendría que después lo suban, ¿no? Le saquen una foto a su hojita en la que han resuelto y la suban a la plataforma. Ingeniero, ¿se puede subir imagen ahí en pleno examen? Porque En algunos casos sí voy a poner espacio en mi para que examen de teoría de campo, por ejemplo, teníamos la opción de subir, hacer así, digamos, resolverlo, y Claro. había la opción de mandar, digamos, lo que hemos hecho en papel, pero no aceptaba, digamos, se nos colgaba la página, a varios compañeros se nos colgó, digamos, queríamos enviar la fotografía de lo que hicimos para el respaldo, no nos permitía y ahí se nos quedó, digamos, colgado y al final creo que ni siquiera lo leyó. Sí, también tuve el semestre pasado problemas de ese tipo. Entonces lo que podemos hacer es que la suban por WhatsApp, ¿ya? Pero no al grupo, sino a mi cuenta de WhatsApp directamente. ¿Ya? Ahí eso también quería preguntarle, ¿tenemos que desarrollarlo con las operaciones auxiliar a detalle o podemos calcularlo, digamos, y ponerlo No, directamente? sí, pueden calcular directamente, ¿no? Ah, ya, muchas gracias por Pero despejar la no, que duda. no aparezca de manera mágica, ¿no? Si tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo menos díganme cómo es que resolvió, ¿no? Ah, sí, sí. Por eso ¿Sí? una Pues de operación repente tiene auxiliar, una pero calculadora que resuelve ecuaciones, entonces dígame, usando la calculadora tengo B1 igual a 5, B2 igual a 7. ¿No? ¿Cierto? Que no aparezca mágicamente la solución. Ahora, si no tiene la calculadora o no confía en ella y usted prefiere resolver por determinantes, no sé qué, muéstrelo, ¿no? No hay problema. sí tenemos eso para resolverlo, pues no, digamos, ya sea por determinante, Gauss-Jordan, el método de Claro, Kramer. exacto. Hay cosas que no se pueden resolver, digamos, con sustitución y sí o sí hay que aplicar Gauss-Jordan o el método de Kramer, como por ejemplo cuando hay algunas ecuaciones de 4x4, donde eso, como usted indicó, el Sí. fotomate no lo quiere calcular bueno, sí lo calcula y nos dice, esto solamente se puede calcular con Gauss-Jordan y con método de Kramer y lo calcula, pero por sustitución o por otro método no se puede. Sí, está limitado solamente a 3 variables. Bien, una recomendación, sí. Cuando estén efectuando un cálculo, por ejemplo, están calculando el voltaje de X, ¿no? Y tienen, no sé, pues alguna cosa por ahí, 3 por 5 más 8, sí. Hacen ese cálculo y sale, no sé, 13 por 3, 39, ¿cierto? Si me ponen como resultado de X igual 39, eso no dice nada, ¿no? Necesariamente debe decir que si es voltaje está en voltios. Otra recomendación, si calcularon la corriente IX y sale por el cálculo que han hecho 0.00738 no sé qué, eso dice la calculadora, no me lo dejen así. Pónganle redondeado a 2 decimales y en formato de ingeniería. Entonces, en este caso dirían 7.38 miliamperes. ¿Ya? Importantísimo eso. Estamos
entre ingenieros. No vamos a dejar resultados como los pondría un matemático, digamos, ¿no? El resultado de la ecuación evidentemente está bien, es este. Pero yo quiero el resultado relacionado con el circuito. Entonces dirán, y X es 7.38 miliamperes. ¿No? Entonces me interesa mucho que traten las unidades como deben ser en la forma que hemos visto, ¿no? La forma de expresar en ingeniería. Bien, entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tiene? Ingeniero, respecto de nuevo al análisis de nodo, cuando nos dice que todo lo que entra tiene que salir, eso según la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Ujú. Para nuestro análisis a veces suponemos de que cuando le damos un sentido nosotros, pero en realidad no es así, digamos, como ahorita nos está mostrando de que ahorita todo está saliendo, pero solamente para nuestro análisis. Ya cuando tenemos los resultados, no es así, ¿cierto? Pero para nuestro análisis Ah, podemos suponer. sí, en el planteamiento de las ecuaciones estamos simplemente suponiendo, y por eso hemos puesto, por ejemplo, aquí B1 menos B2, estamos asumiendo ahí que la corriente sale. Pero como le digo, la realidad la va a mostrar la solución, ¿no? Porque si B1 es 6 y B2 es 8, entonces B1 menos B2 es negativo. ¿Cierto? Y en ese caso, el sentido real de la corriente no es saliendo del nodo 1, sino entrando al nodo 1. Bien, entonces el haber determinado el valor relativo de los voltajes respecto al cero va a definir cuál es la diferencia de potencial con polaridad en las resistencias, ¿no? O sea, si por ejemplo, como resultado de esto quedó que B1 es 6, decía, y B2 es 8 voltios, entonces en la solución real, yo voy a tener este nodo, ¿cierto? La resistencia de 2, la R1. Entonces, como B1 es menor que B2, la diferencia de potencial en la resistencia R2 es positivo a la derecha, negativo a la izquierda, ¿sí? 8 menos 6, 2 voltios. Y por lo tanto, la corriente en esa resistencia, como va de positivo a negativo, está entrando al nodo. Tiene ese sentido, de derecha a izquierda. ¿Sí? Como B1 es positivo, 6 es mayor que 0, entonces aquí tengo también el voltaje ya definido tanto en polaridad como en magnitud, ¿cierto?
Y eso define el sentido de la corriente. ¿No? Ahí ya se definió totalmente. La corriente en la resistencia R2 entra al nodo, en la resistencia R1 sale, y la fuente obviamente sale. Y la suma de las tres tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ingeniero, por el chat de Zoom le envía una imagen para que nos ayude en el análisis de la interpretación de esa imagen, que la hemos resuelto con el auxiliar, digamos, ayer nos lo explicó. A eso me refería cuando a veces vemos que todos entran al nodo, las direcciones, pero en la interpretación después no es así. A eso me iba, ¿no? Pero es válido que lo hagamos así. A ver, un segundito, déjenme ver, porque no lo vi todo. Hay una imagen, me dice. Está como imagen simplemente. En lo que dice nodos. No sé qué. ¿Qué envió Jafet Kadima? ¿Es eso? Es un documento de Word. No, en el chat del Zoom, acabo de enviarlo aquí en el Zoom. Abra el chat del Zoom. Ah, en el chat del Zoom. Ok, a ver, ¿dónde está el chat del Zoom? Ahí. Ahí. A ver. El nodo B, ahí puedo portar la fuente de corriente. No llego a verlo, no sé por qué. Ahorita va a terminar de cargar y lo va a poder ver. Ya. A mí también me sale cuando le doy clic ahí, me salió medio que en blanco y luego se carga y sí nos muestra. Nada. Nada. Nada, se volvió primero negro toda la pantalla, ahora se ha vuelto toda blanca, pero no. Ah, ya, ahora sí. Había estado detrás de esto. El nodo B quería que haga el análisis. A eso me iba, digamos, a veces ahí veo, por ejemplo, de que A ver, un segundito, voy a tratar de capturarlo. Acabando el tiempo, dice. Todavía hay tiempo. ¿Dónde lo veo? Aquí, ¿no? Ese es, ¿no? sí, ingeniero. Ok, entonces, ¿qué dice? VA es 6 voltios. Sí, 6 voltios. Es porque está directo, digamos, a la fuente, ¿no? Digamos, la fuente le da directamente Ah, la los fuente 6 de voltios. 6, correcto. Y la otra tiene 9. Eso es. ¿Y BB cuánto salió? ¿Tienen el valor de BB? ¿10? No.
No sé cómo han hecho eso. A ver, ¿cómo sería la ecuación del nodo B? Porque es la única incógnita, ¿no? 19,8 al final nos dio el nodo B. 19,8 19,8 voltios. positivo. Sí. Ya, entonces, eso significa que la corriente por la resistencia de 2 sale del nodo, ¿cierto? Porque si tengo de 19,8 y al otro lado 9, entonces aquí tendré más menos 9,8, no, 10,8, ¿no? 18. Esta es 2 ohms. Entonces la corriente en esa resistencia es en el sentido de izquierda a derecha, 10 dividido 2, 5,4 amperes. En la resistencia de 3 tengo a la izquierda 6 voltios, ¿sí? Y a la derecha 19, entonces ahora es más grande el 19 que el 6, por lo tanto, positivo o negativo, 19 menos 6, 13,8. ¿Estoy bien? Y la corriente sale del nodo. ¿Con qué intensidad? 13,8 dividido 3. Eso es 4,18. 4,6, ¿estoy bien? Amperes. Bueno, algo creo que está mal ahí. Ese 19,8 yo creo que no está bien. No es muy, a menos que no esté bien redondeado, ¿no? Porque aquí tengo una fuente de 10, debería ser 10 amperes, ¿no? 10 voltios. Entonces vean que está entrando 10 amperes y salen por un lado 5,4. Ah, está bien, ¿no? 5,4 más 4,6 son exactamente 10. ¿Está bien? ¿Sí? Si hago la suma de corrientes en el nodo, tengo 4,6 menos 10 y más 5,4, ¿no? Ah, veo los 10 que entran y los 10 que salen. Sí. Está bien. Está bien eso. Y bueno, desde luego que no era incógnita en realidad ni la corriente ni el voltaje en la resistencia de 5, ¿no? Porque a un lado tengo 9, al otro tengo 6. Entonces, de hecho, en la resistencia de 5 conozco ya la diferencia de potencial, ¿no? 9 menos 6, 3, positivo al lado más alto. Entonces, la corriente en ella es de derecha a izquierda, 3 dividido 5, ¿no? 0,6 amperes. ¿Cierto?
Eso me permite, por ejemplo, calcular la corriente en la fuente de 9 voltios. Observen en la fuente de 9. Aquí está la fuente. Tengo una corriente de esta rama, otra de esta otra. Pasando clase. Por la rama de la resistencia de 2 ohms entran 5.4. Por la resistencia de 5 salen 0.6. Entonces, para que la suma sea 0 en la fuente de 9, ¿qué tendría que ocurrir? Que salga, ¿cierto? La diferencia entre 5.4 y 0.6. 4.8 amperes, ¿no? De manera que la suma total es 0. ¿Cierto? Eso me permite calcular la potencia en la fuente de 9 voltios. La potencia en 9 voltios sería 9 positivo, ¿no? Porque la corriente entra por el polo positivo por 4.8 amperes. Eso da 36 más 7, 43.2 watts, ¿no? Positivo, eso quiere decir que esta fuente está absorbiendo energía. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Cuando es positiva siempre absorbe y cuando es negativa entrega. Exacto. Si es negativa está entregando energía. Seguramente la fuente de corriente debe ser la que entrega, ¿no? Ingeniero, cuando ya tenemos el análisis hecho, digamos, aquí de cuáles son las que salen y cuáles son las que entran, en base a eso ya es el flujo real de la corriente. Exacto. Puedo decirle Sí. que a la derecha de 10 amperios está yendo en horario y el otro antihorario. Así es. O sea, la que se llama la polaridad del voltaje es la que nos define cuál es el sentido real de la corriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la resistencia de 5, decía, a la izquierda tengo 6 voltios, a la derecha tengo 9. ¿Quién es mayor? 9, ¿cierto? Por eso, la polaridad es positivo al lado más alto,